Marcelo Pinto está en este momento trabajando sobre este tema. Marcelo. Mariana, Claudio, buenas noches. Estamos con Mario Calegari, es el secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor, que nos recibe aquí en su casa después de una jornada muy, pero muy intensa. Nos decía él mismo cuando nos recibía. Bueno, Mario, ¿cuál fue la clave para destrabar el conflicto esta tarde? Bueno, fundamentalmente la participación del ministro de Economía conjuntamente con el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo y el ministro de Transporte. Esto ha facilitado de que realmente se destrabe el conflicto que se había armado por la falta de pago para los trabajadores. Gracias a los ministros y los sectores empresarios, las cámaras empresarias tuvieron que acceder justamente a lo que se planteaba el gobierno. Bueno, reclamos pendientes que seguramente llevarán ya el lunes a esa mesa de negociación. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, fundamentalmente son los empresarios los que van a tener que sentarse con el gobierno en función de los reclamos que van llevando adelante. Y la realidad que en el caso nuestro lo que hemos arreglado se tiene que cumplir. Esto lo hemos arreglado en paritaria y la paritaria la tiene que cumplir. Así que confiamos plenamente en el acta que se firmó hoy en el Ministerio y en la decisión que ha tomado desde el Ministerio de Economía el ministro Massa. Claudio, Mariana nos escucha Calegari. Calegari, ¿cómo le va? Mariana Verón lo saluda. La pregunta es si el paro estaba anunciado desde el inicio de esta semana, ¿por qué no actuó antes el Gobierno Nacional, sabiendo las consecuencias que tiene para tantos usuarios? Mariana, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero decirle que esta medida de fuerza fue siendo postergada, ya que se nos había aplicado la conciliación obligatoria. Venimos tratando esto desde ya hace bastante tiempo, alrededor más de 45 días. Y la realidad es que recién nos enteramos en el día del pago que no se nos iba a pagar de acuerdo a lo convenido en la paritaria, con lo cual habíamos avisado que si no se nos paga íbamos a hacer medidas de fuerza. Como no se nos pagó, el gobierno había dicho que le había girado la plata a los sectores empresarios para pagar los salarios y no se pagaron, por eso hemos hecho una abstención de tarea, que es lo que hemos hecho en el día de hoy. Calegari, buenas tardes, Claudio Rigoli. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Hay alguna razón por la cual se han pasado casi 2 horas desde que se anunció que el paro se levantaba y todo tenía que empezar a funcionar? Estamos viendo imágenes tanto de Puente Saavedra como de Constitución, en donde tenemos algunos móviles allí, y prácticamente no se ven todavía unidades circulando y largas colas de gente esperando. ¿A qué se debe eso? Bueno, es simple, falta poner en circulación todo para que todo el circuito empiece a funcionar de una empresa de transporte. Pueden llegar a pasar hasta 3 y 4 horas. ¿Por qué? Porque las cabeceras hay que determinar la frecuencia que se van a realizar y se mandan colectivos vacíos para las diferentes cabeceras y a partir de ahí se empieza el servicio, con lo cual tiene una demora lógica que es la reanudación de los servicios, ya que los colectivos funcionan como si fuera una calecita, llegan a las cabeceras y vuelven, llegan a la cabecera 1, vuelven a la cabecera, llegan a la cabecera 2, vuelven a la cabecera 1 y sucesivamente, y reanudar todo el circuito para lograr una frecuencia, suponemos a esta hora de 10 minutos, realmente va a llevar un tiempo. Calegari, ¿qué va a pasar de acá en adelante? Porque como usted bien decía, esto es un conflicto que viene de larga data, además de la interna dentro de la propia UTA, que hace que muchas veces un sector convoque al paro, lo que sucedió ayer desde las 4 de la tarde, que a la gente eso no le interesa y no le importa nada, lo que le importa es poder volver a casa y que no lo agarre un paro sorpresivamente de esa manera. Pero de acá en adelante, ¿el gobierno garantiza los fondos efectivamente para que se puedan pagar los salarios? Bueno, en el día de hoy se comprometió justamente con las cámaras empresarias. Si bien es cierto, dejamos aclarado que nosotros no participamos de lo que es la distribución de fondos que hace el gobierno con respecto a los subsidios. Es una cuestión que hace el gobierno con los sectores empresarios, pero sí se comprometió y está totalmente la palabra y el acta, la palabra de los 3 ministros que participaron en el día de hoy. Y con respecto a la interna, yo quiero decirle algo. La interna que nosotros tenemos es de un sector absolutamente minoritario que perdió ampliamente las elecciones que fueron a fin del año pasado. Y hoy en día, como buen perdedor, trata de generar algún tipo de presencia a través de los medios solamente.
y es de una sola empresa, que es la empresa Dota. Caligari, ¿cuál es su opinión con respecto a la crítica dura que tuvo el ministro, que lo trató de parásitos y también de extorsionadores? Dijo, porque tenemos que avanzar en el diálogo y el consenso contra estos dos empresarios dueños de Metropol y de Dota. Sí, lo hemos escuchado al ministro en su apreciación sobre lo que hacen los empresarios. Esto está en lo real. Son empresarios que en algunos casos pueden ser monopólicos, ya que cuentan con un montón de líneas de colectivos y que genera, por supuesto, un movimiento de unidades que transportan mucha gente. Y a veces se intenta poner paños, mejor dicho, se intenta poner dinero en las arcas empresariales generando presión a través de los trabajadores. ¿Qué es lo que ha pasado el día de ayer? Ayer el empresario dijo, bueno, paren los colectivos, metan los colectivos dentro del garaje, y a partir de las 4 de la tarde, cuando nosotros habíamos dicho claramente que empezaba el paro a partir de las 0 horas. O sea, para usted fue un lockout patronal lo que ocurrió hoy. Lo de hoy fue empujado por el sector empresario porque no abonaron los salarios. Entonces fue empujado. Si estaba la plata, como dice el gobierno mismo dice que había girado el dinero a las empresas y las empresas no pagaron los salarios, indudablemente como trabajadores reaccionamos. Y no hablamos de paro porque un paro comienza y tiene horario de finalización. Nosotros habíamos dicho claramente de que si nosotros hacíamos cesión de tarea hasta que se pagaran los salarios. Una vez pagos los salarios, se reanudaban los servicios en forma inmediata. Todas las líneas han vuelto a funcionar porque estamos recibiendo justamente información de que algunas líneas no. A ver, Caligari, si usted puede aclarar, sobre todo a la gente que a esta hora también tiene que salir y la expectativa de si puede llegar o no. Todas las líneas tienen que empezar a funcionar de acuerdo a los diagramas previstos, en la hora que se encuentran, y reanudar los servicios de acuerdo a cómo son los diferentes recorridos. Puede haber alguna línea que se demore un poco más, pero todas las líneas en lo que hace el AMBA. En las provincias también, salvo 4 provincias que en este momento tenemos algunas dificultades porque no han pagado. Después está todo el país funcionando. ¿Cuáles son esas 4 provincias? Nosotros tenemos Tucumán, que está parado, parte de Misiones, Entre Ríos y Corrientes. Bien. Mario Caligaris, entonces, vocero de la UTA, bueno, dando las explicaciones sobre este paro que ya terminó, pero que obviamente está generando muchas dificultades para la vuelta a casa. Gracias, Marcelo Pinto.